veces tenemos la tentación de medir en cifras, desde luego, la importancia del impacto del cooperativismo o de otras cuestiones. Yo creo que la dimensión y el valor del cooperativismo no siempre puede resumirse en cifras, aunque también, porque la historia del cooperativismo es la historia de miles de personas. Personas que entendieron que el cooperativismo era una oportunidad de desarrollo importante en lo económico, pero también en lo social. Estos premios se van a entregar en un contexto singular, el de Valencia como capital española de la economía social. Es importante comprender que las cooperativas no somos empresas como las demás. Las cooperativas somos empresas de personas y a partir de ahí empezamos a hacer economía. Nuestro discurso está en el cómo. Cómo generamos empleo, cómo contribuimos a equilibrar el territorio, cómo promovemos la cohesión social, cómo practicamos la solidaridad en nuestro entorno, cómo cuidamos el medio ambiente, cómo tomamos las decisiones, cómo repartimos la riqueza que creamos con nuestra actividad económica, cómo impulsamos la igualdad de oportunidades y la educación en valores. Reunidos en Valencia el 25 de marzo de 2024, los miembros del jurado de la 15ª edición de los premios Pepe Miquel del cooperativismo valenciano acuerdan por unanimidad conceder el premio Pepe Miquel a la comunicación responsable a Apunt Media. Esa economía con valores, que no confunde medios y fin, esa que compite, sí, pero atiende las demandas de una sociedad más justa e igualitaria, llamará siempre la atención de quienes, desde el servicio público, tenemos la obligación de ser espejo de la sociedad a la que se dirige. Se acuerda por unanimidad conceder el premio a la trayectoria cooperativa a Juan Antonio Pedreño Frutos. Y hemos pensado que mucho mejor que yo, hemos pedido un poco de ayuda para presentarle más allá de la frialdad de un currículum. Gran parte de esa excelencia se la debemos al buen hacer de Juan Antonio, a su perseverancia, a su persistencia, a su adaptabilidad a las nuevas situaciones, a su positividad, a su extraordinaria capacidad de trabajo y a su exquisita gestión del tiempo. Creo que para construir equipos fuertes, leales y comprometidos, tiene que haber un líder capaz de transmitir entusiasmo y rigor. Y ese líder, además, tiene que ser una bella persona que tenga la generosidad suficiente para hacerte partícipe en todo momento de su proyecto, que sea inteligente y que persiga siempre el beneficio colectivo. Este es Juan Antonio. Sin duda es un trabajador increíble, todos lo conocéis, y esa excepcionalidad no es nada si se compara con cómo es a nivel personal y en concreto como padre. A través de su ejemplo nos enseñó la importancia de la perseverancia, la empatía y el compañerismo, el trabajo en equipo, lecciones que se aplican en todos los aspectos de nuestras vidas. Hoy es un día emotivo para agradeceros vuestro cariño y vuestra generosidad. Vamos a ser las empresas relevantes del futuro de Europa. Han identificado a la economía social, donde las cooperativas son la columna vertebral, por tanto tenemos un enorme futuro por delante. Estamos en un momento de éxito absoluto y vamos a seguir trabajando en este sentido. Estamos muy orgullosos en la Comunitat Valenciana del modelo cooperativo, que tiene que ver con lo que hemos sido, con lo que somos, pero sobre todo tiene que ver con lo que queremos seguir siendo. Quedamos todos muy comprometidos, muy honrados con todo lo que hoy, de manera clara, sencilla, pero muy orgullosa, ha quedado de nuevo patente hoy gracias al cooperativismo.